Papa Juan Pablo II nos enseñó: la formación debe ocupar un lugar privilegiado en la vida de cada cristiano. Estaba pensando en esta frase, hallar sanación. Qué importante que es, ¿verdad? Y pensar que en la vida tanto tiempo a veces se utiliza para otras cosas, y cuando uno encuentra la sanación por la palabra, es decir, por la formación, empieza a orientar su vida de otro modo. Y esto es lo que hacemos y logramos, gracias a Dios, en cada uno de los programas. Vamos viendo cómo cada persona, desde hace casi 16 años que hablo por radio, tantas veces, ¿no? En mis programas 1823 veces hablé, siempre dando formación, o sea, 1823 formaciones. Más otras tantas por otros lados, otros programas y demás. Y vemos hoy por hoy, pasado el tiempo, cuánta gente está mejor, cuánta gente se sanó, cuánta gente cambió la vida. ¿Y por qué? Porque a través de la palabra encontró formar una nueva perspectiva de vida. Estaba situado o estuvo durante mucho tiempo en un punto, y a través de la formación que da estos elementos tan lisa y llanamente que llegan a nosotros, a nuestra mente, pudimos hacer cambios en el lugar de ubicación en que estamos parados, detenidos o situados dentro de la mente. Por algo muy sabiamente Freud sectorizó la mente en aquella división que hizo sobre lo consciente, lo inconsciente y lo preconsciente. La sectorizó porque la mente tiene sectores en el orden simbólico para fácil acceso, digamos, de todas las personas, y es un mundo tan exclusivo, y es exclusivo porque Dios ha puesto su huella allí, a través del cerebro humano. Entonces, para un creyente, disponer su disposición, valga la redundancia, disponer su postura, disponer su corazón, disponerse para escuchar la voz de Dios, ciertamente tiene dos factores muy a favor. Por un lado, tiene a favor el hecho de ser creyente, y a su vez aplica, por otro, esas capacidades cognitivas, esa apertura al conocimiento. Entonces se logra una dupla perfecta para que todo lo que vayamos adquiriendo a través de la formación se torne vida en nosotros. Me permito hacer estos paréntesis cada tanto en mis programas porque esta tarea formativa que tengo en la vida de la Iglesia es medulosa. Hay que tratarla con mucho cuidado, hay que atender a la mente del ser humano, que es lo más preciado que tiene, por eso esta introducción. Y es allí donde estuvimos evaluando hace 2 programas qué importante es anteponer siempre, en medio de las desilusiones y la neurosis que se puede generar en nosotros en la vida, el amor de Dios. Porque Dios me ama tal cosa. Yo sostuve hace 2 programas, sobre todo en esta oración que muchas veces paso por radio, porque Dios me ama, yo les invité a tener en cuenta que está de parte mía, quiere verme madurar y desarrollar en su amor. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. La vida tiene que ir madurando
consecutivamente. Consecutivamente significa que no podemos tener canas y por otros lados ser infantiles en los pensamientos y en los sentimientos. Madurar significa que si uno crece psicológicamente, tiene mucho mayor oportunidad de crecer espiritualmente, o sea, en esa capacidad de trascendencia en la comunión con Dios. Y por eso cuando uno sabe que debido a que Dios, por eso comencé diciendo porque Dios me ama, está de parte mía y quiere verme madurar y desarrollar en su amor, es que cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de rever su vida. Y la revisión de vida siempre nos va a ayudar en tanto y en cuanto incorporemos nuevos elementos desde el ámbito formativo. Si bien nos hemos detenido como en 2 o 3 programas acerca de cuánto Dios nos ama en la relación creador con su criatura, que somos cada uno de nosotros, también en el programa pasado hemos visto la necesidad de revisar en la vida para no desilusionarnos esos sentimientos que son los que sostienen cualquier tipo de depresión. Hablé del sentimiento de inseguridad, hablé del sentimiento de autoestima baja y hablé también del sentimiento de inutilidad. Sobre todo en el programa pasado puse las tintas fuertes sobre inutilidad. ¿Por qué te sentís inútil? Fue conmovedor ver el resultado de la formación última en tantos oyentes con las cosas que han dicho, cómo se identificaron con los 3 sentimientos. Por eso siempre la depresión va a estar cerca de nosotros, pero no patológicamente, sino que la vida ofrece cosas que conducen a deprimirse. Alguna vez sostuve que existe una depresión normal y una depresión patológica. La depresión normal es un recurso del ser humano que tiene para autocompadecerse frente a sus necesidades, y la depresión patológica es la que hay que cuidar mucho en el sentido de prevención, ya que puede ser endógena o exógena. La endógena es el desorden que se generó en el psiquismo debido a sustancias químicas que no están en buena combinación. Entonces lo endógeno es una alteración de la química cerebral. En cambio lo exógeno, que es lo más común, es una reacción que puede tener una persona frente a algo de su pasado. Y el pasado, como dije en algunas oportunidades, hay que aprender a abrocharlo. La escuela lacanista de psicología sostiene este verbo muy a menudo, abrochar situaciones. Y el Señor, fíjense que en toda su actitud que ha tenido con la gente con quien Él estuvo contactado, y era criticado por esto, porque se juntaba con la gente que tenía una vida desordenada, se juntaba con la gente que estaba como más apartada de Dios en su época. Y justamente por eso Él dijo que son los enfermos que necesitan del médico, para aleccionar a algunos, pero así todo, muchos tampoco quisieron aceptar esto. El corazón del hombre corre el riesgo de obcecarse, como dice el profeta. Se ha obcecado el corazón de este pueblo. Y la obcecación es una dureza, la obcecación es una sequedad. La obcecación es una terquedad. Hay mucha gente necia que no quiere entender las cosas al modo que debe, por intereses propios o porque están tomados también por ambiciones desmedidas e inmesurables. Entonces, preguntarse hasta qué punto uno tiene el corazón abierto hacia Dios. Creo que por cómo vamos desarrollando el ciclo de la desilusión y la neurosis hoy, es muy importante para poder entender lo que quiero compartirles.
más de una vez las personas en su autoanálisis empiezan a preguntar algo así como si un sentimiento de pesar apropiado se puede convertir en depresión inapropiada. El sentimiento de pesar, ¿en qué consistiría este tipo de sentimientos? Yo los voy a trabajar mucho en teoterapia dentro de un tiempo. Pero para tener globalmente una cosmovisión de lo que es el sentimiento de pesar, es ese sentimiento en el que podemos decir que el tedium vitae, o sea, el cansancio, el hastío de la vida, se arrima. Y cuando una persona empieza a perder su amabilidad, su relación con la realidad, su amor hacia sí mismo, hacia las cosas, va entrando en lo que se llama un vaciamiento, que como expliqué en teoterapia, hoy lo digo a todos los oyentes, no es lo mismo hablar de vaciamiento que hablar de la palabra vacío. El vaciamiento, sostuve y hoy lo sostengo, es un proceso de vacío de cosas. Por eso uno puede detener ese vaciamiento, no quedarse sin amor, sin amabilidad, sin simpatía, sin confianza en los demás, sin confianza en uno mismo, sin amarse a uno mismo. ¿Por qué vaciarse de tantas cosas? Ese es el primer punto de referencia en este día. Tratar de no vaciarse del todo, sino que uno tiene que reservar obligatoriamente en su vida un espacio para la amabilidad, un espacio para el amor a sí mismo, un espacio para la simpatía, un espacio para los vínculos, un espacio para la tolerancia. De ese modo, el vaciamiento, o sea, ese proceso a través del cual uno puede quedar sin nada, o sea, vacío totalmente, no va a advenir. Por lo tanto, el sentimiento de pesar no va a estar, porque el sentimiento de pesar se muestra en la vida cuando uno ya desraizó todo esto que forma parte de lo vertebral de un ser humano. Lo vertebral es tener un poco de amabilidad, ser un poco simpático, amarse a uno mismo, reservar los espacios propios. Si lo vertebral se va pauperizando hasta llegar a desprenderse vértebras en el sentido simbólico, psicoespiritualmente, el sentimiento de pesar ya se empieza a alojar, empieza a ser un huésped que quiere invadir todo. Y como sostengo a menudo desde la formación, recordemos que la invasión está rozándose con el abuso. O sea, lo dijimos nosotros el año pasado desde esta perspectiva, que cuando una persona es invasiva, después es abusiva. Por eso hay que tratar de detener la invasión para que el abuso no llegue más, porque eso genera muchos problemas en las personas. Entonces vamos del pesar, si llegara a estar, por la pérdida. Y de ahí pasamos a unas redes en las que caemos que se llaman los sentimientos enfermizos. Esto hay que evitarlo. Por lo tanto, empezar a rescatar el espacio para la amabilidad, el espacio para el amor hacia uno, los espacios propios, la posibilidad de un servicio a la vida de otras personas que algo de nosotros puedan necesitar, nuestra ayuda, nuestro consejo. ¿Cuántas veces la gente se plantea una impotencia? Y eso no es bueno, porque la impotencia es la base de la ansiedad crónica. Se plantea una impotencia porque no puede ir a un hospital, se plantea una impotencia porque no puede hacer un servicio en la parroquia. Pero yo digo, algunos por teléfono, escuchando a un amigo, aconsejando, qué gran servicio pueden hacer. No hace falta en todos los casos ir a los lugares donde la carencia sale por sí misma. Todas las personas tenemos algo de carencia, seguramente escondida
en algún recóndito lugar del corazón o del ser. Por eso todos necesitamos de todos, de un modo o de otro. Todos necesitamos de todos. Ahora, claro, ¿qué necesitamos? Lo bueno de los otros. Por eso digo, si uno preserva esto que acabo de decir, un lugar para la amabilidad, un lugar para la simpatía y demás, el sentimiento de pesar nunca se instalará como huésped en la mente de ninguna persona. Por eso, si hay sentimiento de pesar, se convierte en depresión inapropiada, porque hay un trastorno depresivo menor muchas veces, pero por ser menor no quita la depresión. O sea, el tratamiento que conviene llevar a cabo respecto de esto es la posibilidad de que cada uno verdaderamente reconozca si está reservando estos espacios tal como les estoy proponiendo. También no puedo obviar en decir que el pesar se convierte en depresión inapropiada cuando el proceso del pesar, de ese vaciamiento, como les explicaba, dura demasiado tiempo. Esto generalmente es el resultado de excesivos sentimientos de culpa. Y no declaremos culpa donde no hay culpa, porque he atendido tantas personas que aducen sentimientos de culpa hasta mostrarles que las causas que ellos aducen no son para vivir troncalmente el sentimiento de culpa. O sea, una cosa es lo que uno puede creer que es y otra cosa es lo que es. Es decir, uno interiormente muchas veces ofrece causas, una etiología, un conjunto de causas que aparentemente desembocan en culpa, pero objetivamente no hay culpa en nada. Cuando la intención es buena, cuando los contenidos objetivamente son positivos, no debe haber culpa. Y hay mucha gente que se autocastiga. Esto es lo que hay que aprender a hacer: retirar el autocastigo de la vida. Más de una vez también las personas se plantean si la melancolía es una forma de depresión. Claro, si hay que responder algo, tendríamos que responder que sí, la melancolía es una forma de depresión, porque la melancolía siempre va acompañada de un proceso de vaciamiento. En cambio, la nostalgia, como lo enseñé en teoterapia, difiere. La nostalgia siempre es extrañeza, pero uno puede extrañar sin sentir una tristeza hunditiva, o sea, una tristeza que verdaderamente carcome a la persona. ¿Me comprenden? En cambio, la melancolía sí acarrea tristeza, más siempre un dejo de inexplicabilidad aparente. Pero ese dejo de inexplicabilidad aparente, en realidad, es culpa. Entonces, quiero dar este ejemplo. Muchos experimentan la llamada, no sé si lo habrán oído alguna vez, melancolía de los lunes. Al prepararse, digamos, como para enfrentar la semana con todas las exigencias que ella acarrea. Para algunos, estas melancolías son los periodos bajos en un ciclo de emociones normales, seguidos por periodos altos de gran excitación. Estos ciclos normales, y están determinados por nuestra fisiología particular, hasta cierto punto, digamos así, por el clima, por las infecciones y muchas otras circunstancias, pueden llegar a afectarnos. Uno en la vida puede contaminarse y toda contaminación de lo que sea influye en las emociones. Las emociones empiezan a alterarse, el cuerpo ciertamente somatiza. La palabra soma en griego quiere decir cuerpo, ¿verdad?
Entonces el soma, el cuerpo, regula las funciones de inmunidad, pero no regula el cuerpo la experiencia vital de lo que es un estado de melancolía. Entonces, como el cuerpo puede regularse si uno sale de un estado de melancolía, tenemos que tratar de arreglar la mente para que el cuerpo pueda ejecutar sanamente lo que desea, y es su recuperación. Ustedes saben que el cuerpo, al ser dotado desde la naturaleza que ha dado Dios de tantas defensas, el cuerpo siempre quiere estar bien. Y más de una vez no lo está, no debido a problemas fisiológicos, sino debido a problemas psicoafectivos espirituales. Una persona regula su afectividad, una persona regula su espiritualidad y el cuerpo empieza a andar bien. Bueno, vamos a mencionar simplemente la palabra tensiones. Cuando uno se tensa, se entumecen los músculos del cuerpo, las personas no pueden caminar rápido, aducen que tienen como un problema en las piernas, y el problema está en la mente y en las emociones, no está en las piernas. Esa persona está bien afectivamente, las piernas le responden de otro modo, el cuerpo lo traslada con mucho más soltura. ¿A dónde se llega, no? O sea, dijo Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿En qué sentido lo dijo? Como siempre en el contexto, que nada tiene que ver con los no videntes, sino que habla de la ceguera espiritual. Una persona, ciertamente, que quiere ser ayudada, trate de escuchar la voz de la inteligencia, la voz del conocimiento, la voz de la sabiduría, que es la única que puede enriquecer. ¿A cuántas personas en el orden personal puedo testimoniar, he conocido, y cómo han cambiado hasta su aspecto, su cara, su rostro, su prestancia, su forma de pararse? Porque cuando de adentro se saca como esa sábana blanca que está llena como si fuera de un pegamento, se saca, se libera la persona empieza a sacar ese sentimiento de pesar, ese sentimiento de melancolía, es otra persona en el mundo, es muchísimo más útil para sí misma. No obstante, tengo que aclarar y no olvidarme de decirles que más de una vez el sentimiento de pesar no se debe tanto a lo que cargamos de afuera hacia adentro, sino de lo que cargamos adentro de nosotros mismos, porque aunque suene disonante, hay personas que no se quieren sanar. Escuchamos bien, ¿no? Hay personas que no se quieren sanar. Y uno diría, ¿cómo puede ser eso? Que hay personas que no se quieren sanar, así como lo escuchan. Psicoespiritualmente no se quieren sanar. ¿Por qué los psiquiatras sostienen a menudo, por ejemplo, cuando tienen algo medio como crónico aparentemente, y sostienen estas palabras que yo se los escucho a amigos míos psiquiatras: tomé la decisión de sanarme, o decidí sanarme? ¿Tomé la decisión de sanarme? Sí. ¿Decidí sanarme? Sí, claro. Es muy comprensivo. Cuando uno resuelve una cierta conflictiva interior, ahí el cuerpo ya anda de otro modo, porque hasta se regula todo en el organismo. Hay una incidencia psicosomática tan evidente y estrecha, que uno cuando atiende al cuerpo siempre empiece por la cabeza. Es decir, ¿le duele algo? Piense primero qué tensiones los están rodeando, qué situaciones los están rodeando. Por eso tantas veces vamos a hablar de algo que es muy fácil de comprender. La panza, la gente va a los gastroenterólogos, tengo esto, tengo dolor, me duele, tengo mala digestión, etc.
Cuando esa persona logra la paz, en muchísimos casos, por no decir un 70%, logra la paz, se le va todo eso porque, claro, en todo lo que hace a lo gastroenterológico, la presión y tensión que uno genera en esos órganos, donde son gatillo fácil de la propia energía humana, donde van y desembocan los nervios, etcétera. Claro, una persona recupera la paz y se le va todo eso, Por eso digo, cuando nos duele algo en el cuerpo, de inmediato pensemos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mi mente? A ver, se presentó una situación nuevamente. Tengo que enfrentar tal otra situación. Midamos un poquito el grado de fe que tenemos. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Todo lo tenemos que ver? ¿Todo Dios lo tiene que mostrar? ¿Se nos tiene que aparecer el Señor para creer? ¿Por qué no nos basamos en la palabra de Dios y atendemos estrictamente a la palabra y nos inmergimos en la sangre de Jesús en cada Eucaristía? Ahí está la solución, claro, pero no la solución mágica. Esto lo debo decir en un medio público, no la mágica. Hago esto y ya está. ¿Qué oración tengo que rezar para estar mejor? No, eso lo hago y a su vez debo contribuir a la gracia, ayudándome a mí mismo, tratando de prestar atención a la formación. ¿Por qué voy a vaciarme, decimos hoy, de todo? ¿Por qué no tengo algo para mí? Eso que podemos llamar un poquito más de seguridad en mí mismo, no depender tanto de los demás, liberarse un poco de los miedos, como expliqué el domingo a la noche en el programa, que lo voy a retomar este domingo próximo. Esa relación entre el sentimiento de amenaza que hay en el interior del psiquismo. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué no estabilizarnos un poco más? ¿Por qué no decir en el nombre de Jesús, yo, Hijo de Cristo, y por Él del Padre, voy a arremeter ante esta situación? Que puede ser un conflicto con uno mismo. ¿Cuánta gente, les decía hace un rato, no se perdona a sí misma? ¿Cuánta gente, aunque diga sí, 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 en el interior es no, voy a sufrir, no porque yo hice esto, no porque no fui fiel a Dios, no porque me equivoqué tantas veces, no porque yo no tengo perdón? ¡Epa! ¿Qué pasa con ese monólogo interior tan peyorativo? ¿Nada hiciste bien en tu vida? Es la pregunta muy similar a la del miércoles pasado. ¿Nada hiciste bien en tu vida? No, como dije en el programa, ¿no? Nunca preparaste ante el sentimiento de inutilidad. Nunca preparaste una buena comida. ¿Por qué sos inútil? ¿Porque no sabés limpiar la casa bien o porque no sabés acomodar los libros? Y la comida que hiciste la comieron los demás. ¿No dijeron qué rica comida que hiciste? ¿Por qué tenés que ser útil para todo y saber de todo? Sabés algunas cosas, otras las aprenderás y otras tenés el derecho a decir que no te gustan. Como dicen algunas personas, a mí me gusta lavar, pero no me gusta planchar. Tenés el derecho a decirlo. Después si salís con la camisa arrugada es problema de uno, ¿no es cierto? Pero digo, tenés el derecho a decir que no te gusta planchar. ¿Por qué te tiene que gustar todo? Y por eso no sos inútil. Digo esto que es lo doméstico, desde acá, por supuesto, cuántas escaleras podemos ir subiendo juntos. Pero lo que quiero decir hoy es que controlemos el sentimiento de pesar. Empecemos a vaciarnos un poco, porque ese sentimiento es un proceso de vaciamiento de las cosas de las cuales no debemos vaciarnos. Por eso rescatá un poquitito más la amabilidad, la simpatía, el amor hacia vos, preserva tus espacios propios. No te autoacuses que todo ha sido malo en tu vida, que todo te salió mal, que no servís para nada. Así no podés caminar en la vida. O sea que sí o sí hay que nivelar la autoestima, como lo expliqué en el programa pasado, entre otras veces. Nivelar la autoestima, la capacidad de recibir, merecer y dar afecto. Nivelala, porque si no, no se puede. Es como mantener un diálogo terapéutico. Si la persona mínimamente no está en sus cabales, no se puede hacer terapia,
porque no se puede estar en un brote y hacer terapia. En un brote no se hace terapia. Para terapia tiene que haber un mínimo, aunque sea de equilibrio, de coherencia en lo que se dice. De lo contrario, no se puede hacer. Por eso muchos terapeutas sabiamente aconsejan a que el paciente vaya primero a un psiquiatra para que le dé algo para regularlo, para calmarlo, y después sí se empieza la terapia, porque no se puede ir en forma desbordada hablando incoherencias. ¿Pero por qué no se puede? No se puede porque no existe la terapia en la incoherencia. Para que haya coherencia tiene que haber un mínimo, digamos, de predisposición para la escucha, para sostener un diálogo y para construirlo, el diálogo, porque el diálogo no se construye fácilmente. Un mínimo de coherencia se necesita. En cambio, la psiquiatría puede hacer, a través de una buena medicación, que la persona se nivele, entre en los niveles de coherencia necesarios para empezar un diálogo, y luego de a poquito, bien llevado por un terapeuta que sea bueno, por supuesto, pueda nivelarse y ahí sí poder construir el diálogo. ¿Lo mismo no ocurre acaso entre los amigos, entre los hermanos de comunidad? Si uno no tiene un nivel mínimo de coherencia, no se puede construir nada. Bueno, qué importante es que podamos, a la luz de la fe, con nuestra fe bien puesta en el Señor, revisar estas cosas, para que el sentimiento de desilusión, que es un estado ya, y de neurosis, no llegue a estar. Y si está, abajo, porque ahora a través de la formación yo me elevo. La formación es un espacio de gracia, y la gracia es elevante y dignificante. Eleva a la persona y le devuelve la dignidad cada vez que uno se forma. Demos gracias a Dios. Quien es nuestra única luz es Jesús. Por eso hoy traigo a colación estas palabras tan bellas interpretadas por Marcos Witt: enciende una luz. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder,
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad.